Vamos a revisar el documento escrito que titula Comprensión de crisis financiera, escrito por Franklin Allen y Douglas Gay. Estas investigaciones tratan sobre la historia de las instituciones. Veamos que es 1.1 introducción. ¿Qué pasó en Asia en 1997? Países como Corea del Sur, Tailandia, Indonesia, Singapur, Hong Kong, cuyas economías habían sido previamente la envidia del mundo, experimentaron una crisis. Los bancos y otros intermediarios financieros se vieron sometidos a una gran depresión y en muchos casos colapsaron. Los mercados bursátiles y las divisas se desplomaron, sus economías reales se vieron severamente afectadas y sus PIBs cayeron significativamente. ¿Cuáles fueron las causas de estos dramáticos hechos? Para muchas personas estas crisis eran un fenómeno nuevo. Ha habido crisis en otros países como México, Brasil, pero estas podrían atribuirse a políticas macroeconómicas gubernamentales inconsistentes. En esos casos, los impuestos eran demasiado pequeños. La relación con los gastos de gobierno para mantener un tipo de cambio fijo este no fue el caso de las crisis asiáticas. Se buscaron y encontraron otras causas. Las instituciones de estos países eran bastante diferentes de las de Estados Unidos. Muchos tenían sistemas financieros basados en bancos. Había poca transparencia tanto para los bancos como para las corporaciones. El gobierno corporativo operaba de una manera bastante diferente. En muchos casos no parecía que los intereses de los gerentes estuvieran alineados con los de los accionistas. En algunos países como Indonesia la corrupción estaba muy extendida. Estos factores fueron vistos por muchos como la causa de las crisis. Sin embargo, todos habían estado presentes durante el tiempo en que estos países tuvieran tanto éxito. Otros culparon a las garantías a bancos y empresas por parte de los gobiernos, las promesas implícitas de rescate o por parte de las organizaciones como el Fondo Monetario Internacional (FMI), en lugar de las políticas macroeconómicas inconsistentes fueran el problema. El problema fueron las malas políticas microeconómicas. De cualquier manera, los culpables fueron los gobiernos y las organizaciones internacionales. En este libro argumentaremos que es importante no tener una visión demasiado estrecha de las crisis. No son nada nuevo, no se han restringido las economías emergentes. Incluso en los últimos tiempos, las crisis escandinavas de principios de la década de 1990 son ejemplos de esto. A pesar de tener economías e instituciones sofisticadas, Noruega y Suecia y Finlandia sufrieron graves crisis. Estos fueron similares en muchos aspectos a lo que sucedió a la crisis asiática en 1997. Los bancos colapsaron, los precios se desplomaron, las monedas fueron afectadas y su valor cayó. La producción se vio gravemente afectada. Tomando una visión histórica el periodo de 1945 a 1971 fue excepcional. No hubo crisis bancaria en ninguna parte del mundo, aparte de una en Brasil en 1962. Hubo crisis monetarias cuando los tipos de cambio se fijaron en niveles equivocados, pero eso fue todo. Volviendo a la primera mitad del siglo XX y antes, había muchos ejemplos de crisis financiera: la caída de la bolsa de valores en 1929, la crisis bancaria de principios de la década de 1930, la Gran Depresión, fueron algunos de los episodios más dramáticos. Hubo muchos otros, particularmente en Estados Unidos en la última mitad del siglo XIX, cuando no tenía un banco central. En Europa las crisis eran mucho menos frecuentes. En el Banco de Inglaterra había aprendido a prevenir la crisis y la última fue de O'Brien y Gurney en 1866. Como otros bancos centrales también aprendieron a prevenir crisis y su incidencia se redujo significativamente. Antes de eso, las crisis también eran endémicas en Europa, particularmente después de la experiencia de la Gran Depresión. En el episodio anterior a 1945 y 1971, las crisis se percibieron como una falla del mercado. Se acortó
ampliamente que deben evitarse a toda costa. La reforma del sistema de reserva federal a principios de la década de 1930 y la extensa regulación del sistema financiero que se implementó en los Estados Unidos fueron parte de esta mentalidad. En otros países la regulación financiera fue aún más lejos. Los gobiernos controlaban la asignación de fondos a diferentes industrias a través de bancos estatales o bancos fuertemente regulados. Esta extensa regulación fue la causa de la virtual desaparición de las crisis bancarias entre 1945 y 1971. Sin embargo, la eliminación de la crisis tuvo un costo debido a la extensa regulación y la intervención del gobierno en el sistema financiero. Dejó de cumplir su función básica de asignación de inversiones. Como resultado, hubo muchas ineficiencias. Esto condujo a llamados a la desregulación y al retorno de las fuerzas del mercado a la asignación de inversiones. Como resultado de las crisis han generado Bordo et al. 2000 encuentran que la frecuencia de las crisis en el periodo reciente de 1971 no es tan diferente a lo que era antes de 1914. Comenzamos este capítulo con la revisión histórica de las crisis y sus instituciones involucradas. Esto proporciona un trasfondo para las teorías que se desarrollan posteriormente. Crisis históricas en Europa y Estados Unidos. Antes del siglo XX, los pánicos bancarios ocurrían con frecuencia. Kindlenberg en 1993, página 64, en su libro que relata la historia financiera de Europa occidental, señala que la crisis financiera ocurrió aproximadamente 10 años. Intervalos en los últimos 400 años. En general, los pánicos se consideraban algo malo porque a menudo se asociaban con caídas significativas en la actividad económica. Con el tiempo, uno de los roles principales de los bancos centrales se ha convertido en eliminar los pánicos y garantizar la estabilidad financiera. Ha sido un proceso largo y complicado. El primer banco central, el Banco de Suecia, se estableció hace más de 300 años, en 1668. El Banco de Inglaterra se estableció poco después. Desempeñó un papel especialmente importante en el desarrollo de políticas de estabilización efectiva. En los siglos XVIII y XIX, el único pánico real en el Reino Unido fue la crisis de O'Reilly y Grund en 1866. En su influyente libro Lombard Street Baigout, 1873, expuso su famoso principio como que un banco central debe prestar a los bancos durante las crisis. Prestar libremente a una tasa de interés alta en relación con el periodo anterior a la crisis, pero a prestatarios con buena garantía, es decir, cualquier activo normalmente aceptado por el Banco Central. Los activos deben valorarse entre precios del pánico y prepánico. Se debe permitir que quiebren las instituciones sin buenas garantías. Bordo en 1986 documenta que durante el periodo de 1870 y 1933 hubo pocos pánicos bancarios en el Reino Unido, Alemania y Francia. Kindlenberg en 1993 señala que muchos economistas británicos atribuyen la ausencia de la crisis en el Reino Unido y la experiencia de la banca central adquirida por el Banco de Inglaterra y su habilidad para manipular hábilmente las tasas de descuento. Sin embargo, en Francia tampoco experimentó crisis financieras en 1882 y 1924, a pesar de mantener su tasa de descuento constante durante muchas décadas. Kindlenberg sugiere que Francia quizás fue estabilizada por Inglaterra. En Estados Unidos tomó un rumbo diferente. Alexander Hamilton fue influenciado por la experiencia británica contra el Banco de Inglaterra. Después de la Revolución abogó un gran banco autorizado por el gobierno federal con sucursales en todo el país. Esto condujo a la fundación del primer banco de Estados Unidos en 1791 y 1811 y más tarde del segundo banco de los Estados Unidos, 1816-1836. Sin embargo, existía una considerable desconfianza hacia la concentración de poder de estas instituciones. Se presentaban en un informe sobre un
Segundo banco, John C. Adams escribió: "El poder para el bien es el poder para el mal, incluso en manos de la omnipotencia". Tingelberg, en 1978, página 30 de la controversia, llegó al punto crítico en el debate sobre la renovación de los estatutos del Second Bank en 1862. Aunque el proyecto de ley fue aprobado por el Congreso, fue vetado por el presidente Jackson y el veto no fue anulado. Desde entonces ha habido un fuerte sesgo hacia la descentralización del sistema bancario y una aversión a las instituciones poderosas de cualquier tipo. No hubo Banco Central de los Estados Unidos desde 1836 hasta 1914. A lo largo del siglo XIX, el sistema bancario de Estados Unidos estuvo muy fragmentado y, a diferencia de cualquier otro país en vías de industrialización, Estados Unidos fracasó en desarrollar bancos a nivel nacional con extensas redes de sucursales. Antes de la Guerra Civil, los estados eran libres de regular sus propios sistemas bancarios y no existía un sistema nacional. Muchos estados adoptaron un sistema de banca libre que permitiría la entrada gratuita, y hubo serios pánicos bancarios en 1837 y 1857, y ambos fueron seguidos por depresiones, trastornos económicos significativos. El advenimiento de la Guerra Civil en 1861 y la necesidad de financiarla cambió significativamente el papel del gobierno federal en el sistema financiero. Las leyes del Banco Nacional en 1863-1864 establecieron un sistema bancario nacional, otorgaron poderes ilimitados a los bancos. En particular, se interpretó la ley 1864, limitaba a cada uno un solo lugar. Cuando surgió la cuestión de si los bancos podían tener acciones, la Corte Suprema dictaminó que, dado que la ley de 1864 no había otorgado específicamente este derecho, no podrían hacerlo. La creación del sistema bancario nacional no evitó el problema de los pánicos y las perturbaciones y depresiones económicas asociadas. Hubo pánico en 1873, 84, 93 y 1907. La tabla 1.1 de Gordon, 1888, muestra las crisis bancarias que ocurrieron repentinamente en Estados Unidos durante la Banca Nacional de 1863-1914. La primera columna muestra los ciclos económicos identificados por la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas. Oficina Nacional de Investigaciones Económicas. La primera fecha es el pico del ciclo y la segunda es el valle. La segunda columna muestra la fecha en que ocurrieron los pánicos. En un pánico bancario la gente se preocupa. Los pánicos de la era de la bancaria nacional. 1983, en marzo de 1979, en septiembre ocurrió el primer pánico. 1873, la moneda sobre los depósitos tenía 14.53%, el porcentaje de Arrowbit es 51. Fecha de pánico en 1984, marzo del 90, mayo, desde marzo a mayo. En junio de 1884, la moneda sobre depósito era el 8%, con un porcentaje de Arrowbit del 14%. En 1885, marzo hasta 1887, no hubo pánico, la moneda estuvo en el 3%, moneda sobre depósito 3, menos 9%. De abril de 1888 a julio de 1890, sí existió un pánico, que es el 1980, donde la moneda sobre depósito estuvo al 9% y el porcentaje de Riviot del 34%. También existió pánico en 1983, en octubre de 1895. Y así. Cambio porcentual de la fecha de aspecto: el año anterior medido por Pico Valle, aceptado tabla Gordon, página 83. Crisis y colapsos bursátiles.
Sobre la solidez de los bancos en los que han depositado sus fondos, como resultado retiran su dinero y lo mantienen en forma de moneda. La tercera columna muestra el cambio porcentual de la relación entre efectivo y depósito. En una medida de gravedad de un pánico bancario, cuanto mayor sea el cambio en la relación moneda-depósito, más grande es la crisis. Puede verse pánicos en 1833, 1893, 1896 y 1907 fueron relativamente severos. La última columna muestra cuando el cambio de la producción de arribió desde el pico del ciclo hasta el punto mínimo. Las cifras del PIB para este periodo no se han compilado de manera confiable. Los historiadores económicos a menudo utilizan la producción del arrabio como indicador del PIB, por lo tanto la columna final tiene objeto de indicar la gravedad de las recesiones. Puede verse que los valles ocurridos después de los pánicos del 83, 90 y 93, 1907 y 1914 fueron particularmente severos. Después de la crisis de 1907, un banquero europeo resumió la frustración europea con las ineficiencias del sistema bancario estadounidense al declarar que Estados Unidos era una gran molestia financiera. Stunning-Ross, 1963, página 254. La gravedad de la recesión que siguió al pánico bancario de 1907 llevó a un debate sobre si se debería o no establecer un banco central en Estados Unidos. La Comisión Monetaria Nacional investigó que este tema finalmente en 1914 se estableció el sistema de la Reserva Federal. La organización inicial del sistema de la Reserva Federal difería de la de un banco central tradicional como el Banco de Inglaterra. Tenía una estructura regional y el poder de decisión estaba descentralizado. Durante los años posteriores a su creación, no desarrolló la capacidad de prevenir pánicos bancarios. En 1933 hubo otro gran pánico bancario que provocó el cierre de los bancos durante un periodo prolongado, justo después de que el presidente Roosevelt asumiera el cargo. Los problemas que enfrentaba el sistema bancario condujeron a la ley de Glass-Steagall en 1933, que produjo el seguro de depósito y exigió la separación de las operaciones bancarias comerciales y de inversiones. La Ley Bancaria de 1935 amplió los poderes del sistema de la Reserva Federal y cambió la forma en la que operaba. Estas reformas finalmente eliminaron la ocurrencia de pánicos bancarios casi 70 años después de que esto sucediera en el Reino Unido. Crisis y choques bursátiles. Hasta ahora nos hemos centrado en las crisis bancarias. A menudo las crisis bancarias y las caídas de los mercados de estos valores están estrechamente entrelazados. Por ejemplo, Winston et al. 1990 considera cuatro grandes pánicos bancarios acompañados de colapsos bursátiles en Estados Unidos durante la era de la banca nacional. Estas son las crisis de septiembre de 1833, junio de 1884 y julio de 1893 y octubre de 1907. Capítulo 1. Historia e instituciones. ¿Por qué había un vínculo entre los pánicos bancarios y las caídas de la bolsa? Como se mencionó anteriormente, los bancos no podían mantener acciones, por lo que podría pensarse que los movimientos en el mercado de valores serían independientes de las políticas de los bancos. De hecho, este no fue el caso para ver por qué es necesario tener cierta comprensión del vínculo entre los bancos y el mercado de valores durante este periodo. Los bancos deben mantener reservas líquidas en caso de que los clientes deseen retirar efectivo de sus cuentas. Todos los bancos tienen algunas reservas en forma de moneda. Además, una gran proporción de las reservas se mantuvieron en forma de saldos interbancarios. En la práctica, la mayoría de los bancos tenían depósitos
en los bancos de la ciudad de Nueva York. La razón por la que los bancos tenían propósitos interbancarios en lugar de efectivo era que pagaban intereses. Los bancos de la ciudad de Nueva York podían pagar tasas de interés atractivas porque prestaban una gran proporción de los fondos en el mercado de préstamos a la vista. En la bolsa de valores de Nueva York, los préstamos se utilizaron para comprar acciones con márgenes, es decir, las acciones se compraron con dinero prestado. Se los denominaba préstamos a la vista porque eran pagaderos a la vista. Los prestatarios podían obtener fondos para pagar a sus préstamos a la vista tomando otros préstamos, o si fuera necesario podían vender los valores para comprar préstamos a las visitas originales. Estos préstamos a la vista constituían una gran parte de los activos de los bancos de Nueva York. Por ejemplo, Strack 1910, página 83, informa que 12 de septiembre de 1873, el 31% de los préstamos de los bancos de Nueva York eran préstamos a la vista. La agricultura era mucho más importante durante la era de la banca nacional, lo que es hoy durante la siembra de primavera y la cosecha de otoño. Los bancos en las áreas agrícolas requerían efectivo debido a la naturaleza aleatoria de estas demandas de efectivo, y los bancos de la ciudad de Nueva York les resultaban difícil planificar con certeza cuáles serían sus necesidades de liquidez. Cuando las necesidades de liquidez eran altas, los bancos de la ciudad de Nueva York exigían el reembolso de sus préstamos a la vista. Los prestatarios podían verse obligados a vender los valores que habían comprado en margen. Una ola de ventas podría hacer que los precios cayeran si aquellos se precipitaran en el mercado. En el lado de la compra tienen cantidades ilimitadas de efectivo. En otras palabras, podía haber una caída de los precios. Cillian y Celia Jones investigan los rendimientos de las acciones y su volatilidad durante los periodos de pánico y desplome en 1873, 1864, 1893 y 1907. La tabla 1.2 muestra los 25 cambios mensuales más bajos y los 25 altos de los precios de las acciones entre 1866 y 1913. 4 de los 8 rendimientos más bajos que se produjeron durante este periodo se produjeron durante los meses de pánico. Aparte de mayo de 1880, que no está asociado con un pánico bancario. Todos los demás los 9 rendimientos más bajos están alrededor del pánico. Obsérvese también que a partir de los rendimientos bursátiles más altos que existe cierta tendencia de las acciones repunten 2 o 3 meses después de la crisis de diciembre de 1873. Crisis y colapsos bursátiles. En tabla 1.1, los 25 precios de las acciones más bajos y los 25 más altos cambian entre 1886 y 1913. Tabla 1, Wilson al 1990. El año mes más bajo, el año mes más alto. En 1907, el 10.8514. Devolver. 1807, 3, 1873, 10. Mes más alto. Año, mes más bajo, mes más alto, 10, 6 de octubre. Es el tercer rendimiento más alto en septiembre de 1993, en un décimo más alto, y agosto de 1884, un décimo más alto. El 15º más alto. No son solo las acciones donde se encuentra este efecto. Los bonos de papel comercial muestran patrones de rendimientos similares. Los rendimientos más bajos son bajos durante el pánico, luego se recuperan en los meses posteriores al pánico. La tabla 1.3 muestra los 50 meses principales de volatilidad de las acciones entre 1860
1966 y 1903. Estas volatilidades se calculan incluyendo las desviaciones estándar actualizadas en los rendimientos utilizando el mes actual y 9 de los 11 meses anteriores, siendo los dos descartados los que tienen menor volatilidad, rendimientos más bajos. La mayor volatilidad parece ocurrir en el año siguiente. El pánico y la volatilidad máxima del precio de las acciones se reduce a 2 y a 7 meses después del pánico. Capítulo en historia de las instituciones. Los 50 principales, la volatilidad de las acciones entre 1866 y 1913, la tabla de Wilson en 1990, año de 1908. Moneda de crisis gemela continuos, año 1874. Tuvo un incremento. Crisis y monedas gemelas. Moneda y crisis gemelas. Muchas de las crisis del siglo XIX a principios del siglo XX fueron de alcance internacional. Por ejemplo, la crisis en 1873 tuvo un gran impacto en Austria y Alemania, así como en Estados Unidos y en varios países emergentes como Argentina. De hecho, la crisis de 1873 puso fin a una ola de préstamos que se produjo en las décadas de 1850 y 1860 para financiar los ferrocarriles de América Latina, Roto y en 1999. Estas dimensiones internacionales dieron lugar a un lujo en el fondo entre países, y esto a su vez tendría que causar una crisis monetaria. Cuando las crisis bancarias y las crisis monetarias concurren juntas, se dice que hay una crisis gemela. Antes de la Primera Guerra Mundial, en los países tenían un fuerte compromiso con el patrón oro. Si un país sufría una salida de fondos, podrían abandonar el patrón oro, pero en general se esperaba que se reanudara después de un tiempo. Esto disminuyó el efecto de las crisis monetarias, ya que los inversionistas creían que el valor de la moneda eventualmente se restauraría. Entre las guerras se debilitó el compromiso del patrón oro. Como resultado, las crisis bancarias y monetarias frecuentemente ocurrieron juntas. Estas crisis gemelas generalmente se asocian como recesiones más severas que las crisis bancarias o monetarias, que ocurren por sí solas. Después de la Segunda Guerra Mundial, se estableció el sistema de tipo de cambios fijos en Bretton Woods. Se establecieron fuertes regulaciones y controles bancarios que eliminaron efectivamente las crisis bancarias. Las crisis monetarias continúan ocurriendo debido al amplio uso de controles de capital. Su naturaleza cambió durante este periodo. Por lo general fueron el resultado de políticas macroeconómicas y financieras incompatibles con el tipo de cambio vigente. Después del colapso del sistema de Bretton Woods a principios de la década de 1970, resurgieron las crisis bancarias y las crisis gemelas. Cuando se relajaron los controles de capital y los mercados de capital volvieron globales. Capítulo 1. Historia de las instituciones. Crisis en diferentes épocas. Bordo et al. 2000-2001 han abordado las cuestiones como las crisis diferentes, como las crisis del sistema monetario europeo en 1992 y 1993, crisis mexicana en 1994 y 1995 y la asiática en 1997 y 1998, la crisis brasileña en 1998 y la rusa en 1998 y la crisis argentina en 2001. En comparación a las crisis, han identificado 4 periodos. Era del patrón oro de 1880 a 1914, los años entre guerra 1919 a 1939, periodo de Bretton Woods 1945 a 1971, periodo reciente de 1973 a 1997.
Como veremos, hay una serie de similitudes entre los periodos, pero también algunas diferencias importantes. Considera 21 países de los primeros tres periodos y luego para el periodo recientemente brindan datos para los 21 originales, así como un grupo ampliado de 56. La primera cuestión es cómo definir las crisis. Definen a las crisis bancarias como una dificultad financiera que es lo suficientemente grave para provocar una erosión de la mayor parte de la totalidad del capital del sistema bancario. Una crisis monetaria se define como el cambio forzado de la paridad, el abandono del tipo de cambio fijo o un rescate internacional. La segunda cuestión es cómo medir la duración de la crisis. Para ello calculan la tasa de tendencia de crecimiento del PIB de 5 años antes. La duración de la crisis es la cantidad de tiempo antes que el crecimiento del PIB vuelva a su tasa de tendencia. Finalmente, la profundidad de la crisis se mide sumando la pérdida de producción relativa a la tendencia durante la duración de las crisis. Figura 1.1 muestra la frecuencia de las crisis y los 4 periodos. Comparando los datos con los 21 países originales, se puede ver que los años de entreguerras son los peores. Esto quizás no sea sorprendente, dado que fue cuando ocurrió la Gran Depresión. Las crisis bancarias fueron particularmente frecuentes durante este periodo en relación a los otros periodos. Se puede ver que en el periodo de Bretton Woods es muy diferente a los otros periodos, como se mencionó anteriormente. Después de la Gran Depresión, los formuladores de política en la mayoría de los países estaban tan decididos a no permitir de tal evento volviera a ocurrir e impusieron regulaciones severas o pusieron a los bancos bajo control estatal para evitar que asumieran muchos riesgos. Como resultado de la crisis bancaria fueron eliminadas casi por completo. Hubo crisis gemela en Brasil en 1962, pero aparte de eso hubo otras crisis bancarias durante todo el periodo. Hubo crisis monetarias frecuentes, pero como hemos visto, se trataba principalmente de situaciones en las que las políticas macroeconómicas eran incompatibles con el nivel de tipos de cambio fijos establecidos en el sistema de Bretton Woods. Crisis en diferentes épocas: crisis bancarias, crisis monetarias, crisis gemélicas y otras crisis. Entonces vemos que había de 1880 a 1830 había más otro tipo de crisis bancarias. Desde 1990 a 1939 otro tipo de crisis monetaria. Había más crisis, otro tipo de crisis bancaria. De 1919 a 1939, todas las crisis, mucha crisis generada por las crisis bancarias. Y en vez de 57 países, crisis bancarias. La frecuencia de las crisis en 1880 y 1997 en la figura Monto et al. 2001. Curiosamente, el periodo más benigno fue la era del patrón oro de 1880 a 1913. Aquí se produjeron crisis bancarias, pero fueron bastante limitadas. Las crisis monetarias y gemelas fueron limitadas en comparación con los periodos posteriores, dado que el sistema financiero global estaba bastante abierto. En el momento, la implicación de la globalización no conduce inevitablemente a las crisis. El periodo reciente no es tan malo como el periodo de entreguerras, sin embargo, es bastante malo. Las crisis bancarias y gemelas son más frecuentes en todos los periodos, excepto en los años de entreguerras, y las crisis monetarias son mucho más frecuentes. Esto es especialmente cierto si se utilizan muestras de 56 países con base de comparación al lugar de 21 países utilizado en otros periodos. Los países que agregan para crear muestra más grande son los, en su mayoría, países emergentes.
Esto sugiere que los países emergentes son más propensos a las crisis y particular a las crisis monetarias. Figura 1.2 confirma divide nuestros países industriales y mercados emergentes. En los últimos años, los países emergentes han sido particularmente propensos a sufrir crisis monetarias y las crisis gemelas. Otra observación interesante en la figura 1.2 es que durante el periodo de entreguerras fueron los países industrializados los que se vieron particularmente afectados por las crisis. En realidad, eran más propensos a las crisis monetarias y gemelas de los países emergentes. La tabla en 1800, la tabla 1.4 muestra la duración y profundidad y el promedio de las crisis desglosadas por tipo de crisis. En la tabla 1.4 es la corta duración y el leve efecto de la crisis durante el a ver, capítulo 1, historia de las experiencias industriales, crisis bancarias, crisis monetarias, crisis gemelas y todas las crisis. Fecha, crisis monetarias, crisis bancarias, crisis monetarias, crisis gemelas, todas las crisis. En 1880 había un porcentaje menor de una crisis gemela que hace ver una tendencia de que si existe crisis bancaria puede existir otras crisis. Aquí es bien raro, las crisis bancarias eran menores, crisis monetarias más altas, las crisis gemelas bajas, todas las crisis igual a las crisis monetarias, que también es más congruente. Es más pequeño las crisis bancarias, relativamente moderado, más alto, mediano las crisis gemelas, pero en todas las crisis son más altas. Mercados emergentes, donde las crisis bancarias, crisis monetarias y crisis gemelas. Los mercados emergentes tienen una tendencia igual de crisis monetarias amplias, más amplias, menores. Y aquí hay una crisis bancaria seguida de crisis monetaria, crisis gemela y otras crisis en aumento. Frecuencia de las distribuciones de crisis en el mercado, figura Burdo et al. 2001. Periodo de Bretton Woods. La segunda característica distintiva de las crisis gemelas son mucho peores que las crisis en términos de producción y pérdida. Como era de esperar, durante el periodo de entreguerras, en efecto, la crisis fue mucho más severa que en otros periodos, aunque no duraron más. La pérdida acumulada de producción es mayor que en otros periodos. Durante la era del patrón oro, la duración de la pérdida acumulada no fueron notables en comparación con otros periodos en los últimos años. Las crisis gemelas han durado un tiempo particularmente largo y la pérdida de la producción es significativa. La duración de la profundidad de la tabla 1.1 de 2001, los países de 1880 naciones, 56 naciones, duración de las crisis 1.81, crisis monetaria, crisis bancaria, crisis gemela, todas las crisis monetaria, crisis 56 naciones. Finalmente, en la figura 1.3 muestra el efecto de las crisis en las recesiones. Se puede observar que las recesiones con crisis tienen una pérdida del PIB mucho mayor que las recesiones sin crisis. Esto fue particularmente cierto en el periodo de entreguerras. Además, el tiempo medio de recuperación es algo mayor en las recesiones con crisis que en las recesiones sin crisis. En resumen, el análisis Ford et al. 2021 lleva a una serie de conclusiones de crisis bancarias. La crisis monetaria y las crisis gemelas han ocurrido bajo la verdad de diferentes regímenes monetarios y regulatorios durante los últimos 120 años. Las crisis han sido seguidas de recesiones económicas durante un promedio de 2 o 3 años y cuestan entre 5 a 10% del PIB. Las crisis gemelas están asociadas con pérdidas de producción y particularmente grandes. Las recesiones y crisis fueron más severas en recesiones sin ellas.
El periodo de Bretton Woods en 1945 a 1971 fue bastante especial. Los países regulaban los balances y los bancos para evitar que asumieran muchos riesgos a los poseían directamente para lograr el mismo objetivo. Estas medidas vieron éxito porque no hubo crisis bancaria durante ese tiempo y solo una crisis gemela. El periodo de entreguerras también fue especial. Las crisis bancarias y las crisis monetarias estaban muy extendidas. Además, las pérdidas de producción, estos fueron graves, especialmente cuando ocurrieron juntos y hubo una crisis gemela. De hecho, el periodo más reciente parece más propenso a crisis que cualquier otro periodo, excepto de los años de entreguerras. En particular, parece más propenso a las crisis de la era del patrón oro, que fue la última vez que los mercados de capitales estuvieron tan globalizados como lo están ahora. Historia y conclusiones. Periodo del PIB sin crisis. Crisis sin crisis. Crisis sin crisis. Sin crisis. Sin crisis. 1957. Tipo de medio de remuneración. Con remuneración. Sin crisis y con crisis. Sin crisis, con crisis, con crisis. Sin crisis. Decepciones y con crisis y sin crisis, figura 2.2 Brutal 2001. Algunas crisis recientes. Ahora que hemos visto una comparación de las crisis recientes con las crisis de otras épocas, tal vez sea útil considerar algunas de las más recientes con mayor detalle. Empezamos que surgieron en Estonia a principios de la década de 1990, las crisis escandinavas. Noruega, Finlandia y Suecia especificaron un ciclo de auge en la caída que condujo a la crisis gemela Verheyen 1993 y Viglaram 2006. En Noruega, los préstamos aumentaron un 40% y en 1985 y 1986 los precios de los activos se dispararon, mientras que las inversiones de consumo también aumentaron significativamente el colapso del petróleo. Algunas crisis recientes. Los precios ayudaron a reventar la burbuja y provocaron una crisis bancaria y la recesión más grave entre la guerra en Finlandia y un presupuesto expansivo en 1987, resultado de una expansión masiva del crédito. Los precios de la vivienda aumentaron tal 68% en 1887, 1888 y 1989, el Banco Central aumentó la tasa de interés e impuso requisitos de reserva para moderar la expansión del crédito. En 1990 y 1991, la situación económica se vio agravada por la caída del comercio de la Unión Soviética. Los precios de los activos colapsaron, los bancos tuvieron que ser respaldados por el gobierno y el PIB se contrajo un 7%. En Suecia, una constante expansión del crédito a finales de la década de 1980 condujo a un auge inmobiliario. En otoño de 1990 se restringió el crédito y subieron las tasas de interés. En 1991 varios bancos tuvieron grandes dificultades debido a los precios basados en valores de activos inflados. El gobierno tuvo que intervenir y siguió unas reservas de recesión. MICE 1.6.2 Japón. En la década de 1980, el mercado inmobiliario y bursátiles japoneses se vieron afectados por la burbuja. La liberalización financiera a lo largo de la década de 1980, el deseo de respaldar el dólar de los Estados Unidos en la última parte de la década llevaron a una gran expansión del crédito. Durante la mayor parte de la década de 1980, los precios de los activos aumentaron de manera constante y finalmente alcanzaron niveles muy altos. Por ejemplo, el índice de Nikkei 2225 rondaba a los 10.000 en 1985. El 19 de diciembre de 1989 alcanzó el máximo de 38.916. Un nuevo gobernador del Banco de Japón, menos preocupado por respaldar el dólar estadounidense y más preocupado por
combatir la inflación, endureció la política monetaria y esto condujo a un fuerte aumento de las tasas de interés a principios de 1990, pero en 1993 y todo el 1993 la burbuja estalló en Nikkei 2025 cayó bruscamente durante la primera parte del año y el 1 de octubre de 1990 se había hundido a 20.222. Los crisis inmobiliarios siguieron un patrón similar. Los siguientes años estuvieron marcados por incumplimientos y reducciones del sistema financiero. Tres grandes bancos y una de las cuatro firmas de valores más grandes quebraron. La economía real se vio afectada negativamente por consecuencia de la burbuja y las tasas de crecimiento durante la década de 1990 a 2000 han sido en su mayoría levemente positivas y negativas en contraste con la mayor parte del periodo de posguerra, cuando fueron mucho más altas, utilizando una tasa de crecimiento promedio del PIB del 4% entre 1976 y 1991. La diferencia entre el PIB tendencia y el PIB real entre 1992 y 1998 es de alrededor de 340 millones de yenes o alrededor del 68% del PIB. Mikitani y Posen 2000, página 32. Crisis asiática. Desde principios de la década de 1950 hasta vísperas de las crisis de 1997, los dragones Hong Kong, Singapur y Corea del Sur y Taiwán, los tigres de Indonesia, Malasia, Filipinas y Tailandia se presentaron como modelos de éxito. El desarrollo económico y sus economías crecieron a tasas elevadas durante muchos años después de una presión sostenida del Banco Central tailandés dejó de defender el Baht. El 2 de julio de 1997 cayó un 14% en el mercado terrestre y un 19% en el mercado estatal. Forecast Plank 2003, el capítulo 10, esto marcó el comienzo de la crisis financiera asiática. Las siguientes monedas que se vieron presionadas fueron el peso filipino. Malasia, el Banco Central Filipino trató de defender pesos elevantes las tasas de interés, pero sin embargo perdió 1.500 millones de dólares en reservas de divisas. El 11 de julio dejó de flotar el peso y rápidamente cayó el 11.5%. El Banco Central de Malasia también defendió un rank hasta el 11 de julio antes de dejarlo flotar. El Banco Central de Indonesia defendió a Rupiah hasta el 14 de agosto. Los dragones también se vieron afectados a principios de agosto. Singapur decidió no defender su moneda y a finales de septiembre había caído 8%. Taiwán también había decidido dejar su moneda que se depreciara y no vio muy afectado el tipo de cambio. En Hong Kong, que estaba vinculado al dólar, fue atacado, sin embargo fue capaz de mantener su paridad. Inicialmente el yuan surcoreano se apreció frente a otras monedas en este sudeste asiático. Sin embargo, en noviembre perdió el 25% de su valor a finales de diciembre de 1997, que marcó el final de la crisis. El dólar se había apreciado en un 52, 58, 78, 107 y 151% frente a las monedas de Malasia, Filipinas, Tailandia, Corea del Sur e Indonesia respectivamente. Si bien las turbulencias de los mercados de divisas terminaron a fines de 1997, los efectos reales de las crisis continuaron sintiéndose en toda la región. Muchas instituciones financieras y empresas industriales y comerciales quebraron y la producción cayó drásticamente. En general, la crisis fue extremadamente dolorosa para las economías involucradas. Las crisis rusa y el capital a largo plazo. Gestión LTCM. En 1994, John Neidert, que anteriormente había trabajado para Solomon Brothers y había sido un corredor de bonos muy exitoso, fundó LTCM. Además de Meriwether y otros socios incluyeron con dos economistas ganadores del premio Nobel, Merrill Gold y Robert Merton, y un ex vicepresidente de la Junta de la Reserva Federal, David Mullin. El fondo no tuvo problemas para recaudar 1.3 millones inicialmente.
La principal estrategia del fondo era realizar operaciones de convergencia. Estos implicaban encontrar valores cuyos rendimientos estuvieran altamente correlacionados, pero cuyos precios fueran ligeramente diferentes. Luego el fondo vendería en el corto, es decir, pediría prestado que tiene el precio más alto y usaría los ingresos para ir al largo, y en el que tiene precio más bajo. Las operaciones de convergencia que se tomaron incluyeron los bonos soberanos de los países europeos que estaban moviendo hacia la Unión Monetaria Europa y los bonos de gobierno de Estados Unidos. Fue la carrera dado que las diferencias de precios eran pequeñas. La estrategia implicó una gran cantidad de préstamos. Por ejemplo, a principios de 1998 la empresa tenía un capital alrededor de 5 millones y había pedido prestado dólares 125.000 millones. En los primeros 2 años el fondo fue extremadamente exitoso y obtuvo rendimientos para sus inversiones alrededor del 40%. Sin embargo, en 1997 no fue exitoso, con un rendimiento del 27%, que fue casi el mismo que el rendimiento de las acciones de este año. En ese momento el ETCM tenía alrededor de 7 millones bajo administración de Merriweather. Decidió devolver 2.700 millones de dólares a los inversores, ya que no podían obtener grandes beneficios con tanto dinero bajo gestión. El 17 de agosto de 1998, Rusia devaluó el rublo y declaró una moratoria sobre unos 280.000 millones de rublos, 13.500 millones de dólares. La deuda pública, a pesar de la pequeña escala del incumplimiento, esto desencadenó una crisis global con extrema volatilidad de muchos mercados financieros. Muchas de las transacciones de convergencia que habían utilizado el ETSM comenzaron a perder dinero a medida que el vuelo hacia la calidad hizo que los precios se movieran en direcciones inesperadas. Para el 22 de septiembre de 1998, el valor del capital LTCM había caído a 600 millones. Gordon Mossad y Warren Buffett ofrecieron pagar 250 millones para comprar los socios y inyectar 4 millones en el negocio para que no se viera obligado a vender sus posiciones. Finalmente, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York coordinó un rescate mediante los bancos que habían prestado cantidades significativas a LTCM. Pagaría 3.5 millones por 90% del capital del fondo, que harían cargo de la gestión de cartera. La razón por la que la Fed hizo esto fue para evitar la posibilidad de un colapso de los mercados de los activos globales y la crisis sistémica que seguiría. Ahora, la crisis argentina 2000-2002. Durante las décadas de 1970 y 1980, la economía argentina le fue mal. Tuvo varios episodios inflacionarios y crisis. En 1991 introdujo una caja de conversión que fijó el peso argentino en un tipo de cambio de 1 con el dólar. Esto marcó el comienzo del periodo de baja inflación y crecimiento económico. A pesar de estos desarrollos favorables, se desarrollaron varias debilidades durante este periodo, incluido el aumento de la deuda del sector público y una baja participación de las exportaciones en la producción, de una alta concentración de estas en el número limitado de sectores. En la última mitad de 1998, una serie de eventos, incluida en las crisis en Brasil y la devaluación resultante de la crisis rusa, desencadenaron una fuerte recesión de la economía argentina. La deuda pública que había acumulado el gobierno limitaba la cantidad de estímulo fiscal que el gobierno podía emprender. Además, la caja de conversión significaba que la política monetaria no podía usarse para estimular la economía. La recesión siguió profundizándose. A fines de 2001 comenzó para ser más claro que la situación de Argentina no era sostenible. El gobierno trató de tomar una serie de medidas para mejorar la situación, como modificar la forma en que operaba la caja de conversión. Los exportadores estaban sujetos a un tipo de cambio subvencionado y los importadores pagaban un impuesto. El efecto de este tipo de medidas fue disminuir la confianza en lugar de aumentarla.
A pesar de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en septiembre de 2001 para inyectar fondos de 5 millones inmediatamente y a la perspectiva de otros 3 millones posteriormente, la situación siguió empeorando. Hubo varios intentos de reestructurar la deuda pública, pero de nuevo esto restableció la confianza. Del 28 al 30 de noviembre hubo una corrida de depósitos del sector privado luego que el gobierno suspendió la convertibilidad en el sentido en que impuso una serie de controles, incluido el límite semanal de 250 pesos sobre el monto que podía retirar los bancos. En diciembre de 2001 la economía colapsó. La producción industrial cayó en un 18% porcentual, las importaciones cayeron un 50% y la construcción cayó un 36%. En enero de 2002, el quinto presidente de las 3 semanas introdujo un nuevo sistema monetario. Esto implicó múltiples tipos de cambio dependiendo del tipo de transacción. En febrero se abolió se permitió que el peso flotara pronto y cayó a 1.8 pesos por dólar. En general la crisis fue devastadora. El PIB cayó alrededor del 11% en el 2002 y la inflación en abril del 2002 fue del 10% mensual. El gobierno dejó de pagar su deuda, aunque la economía comenzó a recuperarse en el 2003 y que ha ido, si bien desde entonces pasará algún tiempo antes de que detenga la actividad anterior de la crisis. Los costos de las crisis. Hay una gran cantidad de literatura sobre los costos de las crisis y su resolución. El ejemplo que podemos apreciar: Bordo et al. 2001, Corward et al. 2002, Rubin y Seil 2004 y Bort et al. 2005, Donovan y Lem 2005. En gran parte del debate se ha centrado cómo medir exactamente los costos. Una gran parte de la literatura inicial se centró en los costos fiscales. Esta es la cantidad de la que cuesta el gobierno recapitalizar los bancos y reembolsar los depósitos asegurados. Sin embargo, se trata de una mayoría de transferencias. En lugar de los costos reales, la literatura posterior se ha centrado en la producción perdida en relación a los puntos de referencia, como las tasas de crecimiento de tendencia. Hay dos aspectos importantes de los costos de las crisis. El primero es el alto costo promedio y el segundo la gran variación de la cantidad de costos. Boyd et al. 2005 estiman el valor presente promedio descontado de las pérdidas de las varias maneras diferentes según el método utilizado. La pérdida media oscila el 63% y el 302% del PIB real per cápita. En el año anterior, inicio de la crisis, la distribución de pérdidas es muy grande y en Canadá, Francia, Alemania y Estados Unidos, que experimentaron crisis leves, no sistémicas, hubo una gran desaceleración significativa en el crecimiento de los costos, fueron insignificantes. Sin embargo, en el otro extremo, la desaceleración y la pérdida descontada en la producción fueron extremadamente altas. En Hong Kong, PB descontando las pérdidas fue de 1.041% de la producción real del año anterior a las crisis. Son altos costos promedios y muy altos costos en la cola de crisis, lo que hace que los formuladores de política sean reacios a las crisis. Por eso, en la mayoría de los casos, hacen todo lo posible para evitarlos. Sin embargo, no está claro que esto sea óptimo. Hay costos significativos asociados con la regulación para evitar crisis y en muchos casos las crisis no son muy costosas. Un tema importante de este libro es que los costos de evitar crisis deben compensarse con los costos de permitir las crisis. Los costos son los altos costos promedio y los muy altos costos en la cola de las crisis que lo hace que los formuladores de política sean tan reacios a las crisis. Por eso, en la mayoría de los casos, hacen todo lo posible para evitarlo. Sin embargo, no está claro que esto sea óptimo. Hay costos significativos asociados con las regulaciones para evitar crisis y en muchos casos las crisis no son muy costosas. Un tema importante de este libro es que los costos de evitar las crisis deben compensarse con los costos de permitir las crisis.
Teoría de las crisis. En contraste entre la opinión de la mayoría sobre la causa de las crisis en la década de 1930 y la opinión de muchos hoy, es sorprendente. La década de 1930 en el mercado era el problema de la intervención del gobierno a través de la regulación o la propiedad directa de los bancos era la solución. Hoy en día muchos argumentan que las políticas macroeconómicas gubernamentales inconsistentes o el riesgo moral en el sistema financiero causado por las garantías gubernamentales a raíz de las crisis recientes. Aquí la opinión es que el gobierno es la causa de las crisis y no la solución de las fuerzas del mercado que son la solución. Aquí la opinión que el gobierno es la causa de la crisis y no la solución. Las fuerzas del mercado son las soluciones. A ver, en este libro pretendemos brindar algunas perspectivas sobre los debates mediante el desarrollo del enfoque teórico para analizar las crisis financieras. En el capítulo desarrollaremos las ideas básicas y luego propondremos una breve descripción de la lectura teórica y empírica sobre el tema. Comencemos el capítulo 2, algunos antecedentes en particular. Revisamos los conceptos básicos del tiempo, incertidumbre y liquidez. Para muchos lectores es bastante familiarizados con el tema, con este material. Será mejor pasar directamente para aquellos que no lo estén, que necesiten refrescar los modelos de asignación de recursos a largo tiempo, y con incertidumbre el capítulo 2 les proporcionará la introducción a la primera parte del capítulo sobre las básicas de las relaciones con el consumo de ahorro, con las materias primas asociadas en los mercados de plazos. La segunda parte considera la incertidumbre de introducir estados de naturaleza para primas y mercados completos de valores ahorro. También se introducen las actitudes hacia el riesgo de los roles y de los seguros, de la agrupación de los riesgos. La parte final del capítulo considera que se puede modelar la liquidez y la preferencia de la liquidez. Capítulo 3 considera la interpretación para comprender cómo surgen las crisis bancarias. Primero es necesario desarrollar una teoría de la banca, o más generalmente de la intermediación. El enfoque adoptado consiste en modelar los intermediarios como proveedores de seguros de liquidez a los consumidores. Usando esta base se puede desarrollar el enfoque de las crisis. Ambas visiones de las crisis tienen una larga historia. Una opinión bien expuesta por Kintenberg en 1978 es que ocurren espontáneamente como un pánico. La versión moderna fue desarrollada por Bryan en 1980 y Diamond en 1983. El análisis se basa en la existencia de múltiples equilibrios, que en al menos un equilibrio hay pánico, mientras que en otros no. La teoría del ciclo económico tiene una larga historia. Ver, por ejemplo, Michel 1941. La idea básica es de cuanto la economía entre en recesión o depresión, o los rendimientos de los activos bancarios sean bajos, dados sus pasivos fijos en forma de depósitos a bonos, es posible que no puedan permanecer solventes. Esto puede precipitar una corrida bancaria. Gordon, 1988, demostró empíricamente que los Estados Unidos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, un indicador económico líder basado en los pasivos de las empresas fallidas, podría predecir con precisión la ocurrencia de crisis bancarias. La segunda parte del capítulo 3 desarrolla el enfoque de la crisis. Una de las causas más importantes de la crisis es el colapso dramático de los precios de los activos. Una explicación de esta caída de los precios es que la base de la visión del ciclo económico de las crisis examinadas en el capítulo 3 y de los flujos efectivos de los futuros esperados caen. Otra posibilidad de los precios estén bajos por la falta de liquidez. Capítulo 4 investiga el funcionamiento de los mercados activos, de la volatilidad de los precios y de los activos que sean impulsados por shocks de liquidez. El modelo es similar al capítulo 3, porque no hay intermediarios. Además, la participación de los mercados tiene un costo fijo y esto se puede conducir a una participación limitada en el mercado. Cuando la liquidez es abundante, los precios de los activos se ven impulsados por los pagos futuros esperados de forma habitual. Sin embargo, cuando hay escasez de liquidez, hay precios de efectivo en el mercado de
es escaso, pero en activos simplemente la relación de capital hoy en día, la cantidad de efectivo de liquidez, lo que tienen como compradores, a los compradores expuestos les gustaría tener más liquidez cuando hay precios de efectivo en el mercado ex ante equilibran el costo de oportunidad de mantener liquidez cuando la liquidez es abundante contra las garantías que se obtendrán cuando la liquidez es escasa. Esa teoría de la determinación del precio de los activos es consistente con la volatilidad significativa de los precios de los activos. Se muestra que puede haber múltiples equilibrios ordenados por Pareto. En un equilibrio hay una participación ilimitada de los precios y los activos son volátiles. En otro, los que es Pareto diferido, hay participación completa y los precios de los activos no son muy volátiles. Aunque en algunas crisis desencadenante inicial es un gran shock y en otras parece que el desencadenante es un pequeño evento. Por ejemplo, en la crisis rusa de 1958 discutía seriamente la moratoria en los pagos de la deuda que desencadenó la crisis involucró una pequeña proporción de los activos del mundo. Sin embargo, tuvo gran impacto en los mercados financieros en el mundo. Posteriormente hubo un periodo de extrema turbulencia en los mercados financieros. Comprender cómo puede surgir este tipo de fragilidad financiera es el tema del capítulo 5. En lugar de concentrarse únicamente en los bancos, como el capítulo 3 de mercados del capítulo 4, considera la interacción de los bancos en el mercado de valores y en el mercado de instituciones, sentido para que los bancos sean intermediarios para compartir los riesgos de liquidez. Las personas no pueden acceder directamente a estos mercados, sino que intervienen sus fondos en bancos y tienen acceso a los mercados como en el capítulo 4. La clave para comprender las formas de equilibrio son los incentivos para proporcionar liquidez del mercado, que los bancos estén dispuestos a mantener liquidez por el costo de oportunidad de hacerlo. Estos en estados donde no se utiliza la liquidez debe equilibrarse con las ganancias que se obtienen cuando la liquidez es escasa y hay precios de efectivo en el mercado. Es posible demostrar que si tales eventos son raros, pequeños cambios en la demanda de liquidez pueden desencadenar cambios muy grandes en los precios. Estos cambios de precios pueden causar quiebra, interrupción, hay fragilidad financiera, mientras que los capítulos 3 a 5 la atención se centra en comprender los aspectos positivos de que pueden surgir varios tipos de crisis. En el capítulo 6 desarrollamos un marco general para comprender los aspectos normativos de las crisis. El modelo es un punto de referencia para investigar las propiedades del bienestar de las crisis financieras. Al igual que en el capítulo 5 existen tanto intermediarios como mercados. Sin embargo, mientras que en el capítulo 5 los mercados estaban incompletos en el sentido que las oportunidades de cobertura eran limitadas, aquí suponemos que los mercados financieros están completos. En particular, es posible que los intermediarios cubran los riesgos agregados en los mercados financieros. Esta circunstancia ideal que se puede demostrar de la mano invisible de la distribución. La asignación de recursos es eficiente en el siguiente sentido: si los contratos entre intermediarios y consumidores son completos en el sentido de que también pueden estar condicionados a riesgos agregados, entonces la asignación de incentivos es eficiente. Muchos contratos observados en la práctica entre intermediarios y consumidores, como los contratos de deuda depósito, están incompletos siempre que los mercados financieros estén completos. Incluso si los contratos entre los intermediarios y consumidores están incompletos, se puede demostrar que la asignación eficiente con restricciones. En otras palabras, un planificador sujeto a las mismas limitaciones en términos de contratos incompletos de los consumidores no podría hacerlo mejor. Además, se muestra en el equilibrio con contratos completos implica muchas veces la existencia de crisis financieras. Por ejemplo, si un banco utiliza un contrato de depósito, entonces puede haber una crisis bancaria. Demuestra que las crisis no están en todas partes, siempre son malas. En algunos casos pueden aumentar las contingencias efectivas y mejorar la asignación de recursos.
Por supuesto, no estamos diciendo que las crisis sean siempre buenas, solo que en algunos casos pueden serlo, en particular cuando los mercados financieros están completos y los contratos entre intermediarios y consumidores son incompletos. Si los mercados financieros están incompletos, las crisis pueden ser realmente malas. Por ejemplo, como se mencionó, la fragilidad financiera considerada en el capítulo 5 ocurre que los mercados están incompletos, por lo tanto, la contribución del capítulo 6 es identificar cuando existen fallas en el mercado que potencialmente conducen a una pérdida del bienestar. Habiendo identificado cuando hay una mala falla en el mercado, la pregunta natural que sigue es si existen políticas que puedan corregir los efectos indeseables de tales fallas. Este es el tema capítulo 7 que se consideran dos tipos de regulación. El primero es la regulación del capital bancario y el segundo es la regulación de la liquidez bancaria. Se analizan ejemplos simples con consumidores de aversión al riesgo relativa constante. Cuando los mercados financieros están incompletos, se muestra que el efecto de la regulación bancaria y de liquidez depende críticamente del grado de aversión relativa al riesgo. Cuando la aversión relativa al riesgo es lo suficientemente baja, por debajo del 2, aumentan los niveles de capital bancario por encima de los bancos, mantendrían voluntariamente, puede mejorar la situación de todos. Para la regulación de la liquidez bancaria, exigir bancos que mantengan más liquidez de la que le iría mejor el bienestar de la aversión relativa del riesgo superior a 1. Los requisitos de información para este tipo de intervención son altos, por lo tanto puede ser difícil mejorar el bienestar a través de este tipo de regulación como la cuestión práctica. El análisis de la capítulo 6-7 destaca la capacidad de inversiones y combatir diferentes riesgos o las cooperativas a medida de posible que ocurra debido a contingencias específicas. Los contratos de contingencias efectivas que pueden ocurrir si han incumplido de liquidez asociadas a los bienes de consumo no han habido papel para el dinero o la versión de nivel de precios. Capítulo 8 considera el efecto preliminar del dinero denominado la deuda. Otros contratos de términos normales se muestra el Banco Central como variable de precios. Esto proporciona una forma de repartir el riesgo. Esto es cierto todos los riesgos compartidos en un país. Esto es cierto. Esto es riesgo para los riesgos compartidos dentro de un país también. Ciertos riesgos compartidos en el país al variar adecuadamente el tipo de cambio. Un banco central puede garantizar el riesgo que se comparta de manera óptima el resto del mundo. Sin embargo, el riesgo compartido internacional crea riesgo moral debido a la posibilidad de que un país pida prestado mucho en moneda nacional y luego expropie a los prestamistas inflando el valor de la moneda. Los últimos capítulos consideran las formas de crisis y que observaciones finales, dice, los últimos capítulos del libro observan las dos formas de crisis que permanecen particularmente importantes por lo que no fueron consideradas anteriormente. En muchos casos las crisis financieras ocurren después de colapsadas las burbujas de los precios de los activos. Como forman y colapsan estas burbujas y su efecto del sistema financiero es el tema del capítulo 9. Un ejemplo reciente más importante que el del fenómeno de Japón es que el discutido anteriormente a mediados de la década de 1980, el índice bursátil Nikkei rondaba en 10.000. A finales de la década había aumentado alrededor de 40.000. Un nuevo gobernador del Banco Japón, que estaba preocupado porque la política monetaria laxa había extendido la perspectiva de inflación, decidió aumentar sustancialmente las tasas de interés. Esto pinchó la burbuja y provocó la caída de los precios de las acciones. En pocos meses se había reducido a la mitad. Los precios inmobiliarios continuaron a aumentar durante el año. Sin embargo, luego también comenzaron a caer 15 años después. Tanto los precios de los activos como de los bienes raíces son significativamente más bajos, con acciones y bienes raíces en alrededor de una cuarta parte de su máximo. La caída de los precios de los activos han provocado una caída del crecimiento y una crisis bancaria. En Japón no es el único ejemplo de este fenómeno, pues si se puede argumentar, la crisis asiática centra la categoría en Estados Unidos la década de 1920 y la Gran Depresión de la década de 1930
son otro ejemplo. La crisis asiática ilustró otro fenómeno importante. El contagio del episodio comenzó en Tailandia y se extendió a muchos otros países de la región, incluidos Corea del Sur, Malasia, Indonesia, Hong Kong, Filipinas y Singapur. Curiosamente no afectó tanto a Taiwán. Otras regiones, particularmente América del Sur, también se vieron afectadas. Comprender la naturaleza contagiosa de muchas crisis se ha convertido en un tema importante a la altura y hay una serie de teorías de contagio. Se basa en el comercio de vínculos reales en otros mercados interbancarios y en otros mercados financieros y un sistema de pagos. El contagio a través de los mercados interbancarios es el capítulo 10. Observaciones finales. La palabra de crisis se usa de muchas maneras diferentes. Naturalmente, se plantea la cuestión de cuándo una situación de crisis no lo es. Tal vez sea útil considerar la situación de crisis. Según el diccionario.com, crisis es el punto de inflexión para bien o para mal de una enfermedad aguda o fiebre, un ataque paroxítico de dolor, angustia, trastorno funcional, evento emocionante, significa un cambio radical en un estado de la vida de la persona. El momento decisivo como en una trama literaria, un momento inestable, crucial, estado de las que se avecina un cambio decisivo, especialmente con una de la clara posibilidad de un resultado altamente indeseable, una situación que ha llegado a una fase crítica. Esto da una variedad de sentidos a los que se usa la palabra generada con respecto a la crisis financiera. También se utiliza una amplia gama de situaciones a las crisis bancarias. Generalmente se refiere a situaciones en las que muchos bancos se ven presionados simultáneamente y se pueden verse obligados a incumplir las crisis cambiarias. Ocurre cuando hay grandes volúmenes de comercio en el mercado de divisas y pueden conducir a una devaluación o revaluación. De manera similar se usa en muchas otras situaciones que parecen posibles grandes cambios, generalmente malos. Es este sentido en que estamos usando la palabra de este libro. Históricamente, el estudio de las crisis fue campo importante de la economía. La eliminación de la crisis bancaria en el periodo de posguerra produjo significativamente el interés de las crisis y se convirtió en un área para los historiadores económicos. Ahora que las crisis han resurgido, queda mucho trabajo por hacer utilizando las herramientas teóricas modernas para comprender que muchos aspectos de las crisis. Este libro está diseñado para una introducción de algunas teorías que se han utilizado para tratar de comprender los eventos complejos. Existe una importante literatura empírica sobre las crisis. Gran parte de este trabajo tiene que ver la documentación de regularidades de datos. La teoría se encuentra en etapas relativamente tempranas. Hay relativamente poco trabajo tratando de distinguir entre diferentes teorías de crisis. En los capítulos siguientes se analizan trabajos históricos y empíricos, trasfondos de teoría. Queda mucho trabajo por también en esta área. Hay una tendencia y una gran parte de la literatura sobre la crisis argumenta la teoría particular, la presencia de las teorías de las crisis o incluso la breve discusión en este capítulo indica la crisis con fenómenos complejos en la práctica como uno de los temas de equilibrio del libro. No existe teoría de las crisis que puedan explicar todos los aspectos de los fenómenos de interés. En general, las teorías de las crisis en las que nos centramos son mutuamente excluyentes. Las crisis reales pueden contener elementos de alguna combinación de estas crisis. Referencia: Rettenwald, modelando crisis financiera del sistema bancario. Bordo, Diamond y Dickovich, corridas bancarias, seguro de liquidez. Así concluye el capítulo 1.